Retornamos al Tribunal de la Tarde. Ya está con nosotros el licenciado Josley Wilmer. Él es psicólogo clínico y con él vamos a hablar del tema del regreso a clases, padres versus colegios. Buenas tardes, licenciado. Siempre es un placer compartir con usted en este programa que ya es suyo también. Eso es así, eso es así. Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Enviándoles un hermoso abrazo virtual, a lo que nos hemos limitado, pero dándole gracias a Dios por todo y como siempre contento de estar con ustedes aquí en este espacio. Así es. Bueno, si Sí. podamos, ¿verdad, Josley, compartir algunos tips y consejos, ¿verdad?, para un feliz regreso a clase, los niños. Claro que sí. Tú sabes que me interesó mucho este tema porque está muy en el tapete el asunto de las diferentes posiciones que tiene la población, algunos sectores en específico, con el tema del regreso a clases y algo que me llama mucho la atención, muchachos, es cómo se ha querido enfocar o se ha querido dirigir solamente la responsabilidad al tema de los colegios, específicamente a los colegios privados. Y por eso el interés de poder conversar sobre este tema, porque ustedes saben, o la sociedad en general debe saber, que en los colegios privados tenemos un órgano regulador que es el Ministerio de Educación. O sea, son las autoridades que nos mandan lineamientos sobre cómo manejarnos en todo este asunto de todo lo que tiene que ver con educación. Y claro, no es que soy vocero de los colegios privados, pero como trabajo en uno, tengo experiencia en esta área. Por eso quise traer este tema y también, de cierto modo, poder dar algunos consejos a los padres sobre el tema de regreso a clases en medio de aún esta situación que tenemos de confinamiento por COVID-19. Y una de las cosas que me gustaría puntualizar es la importancia de que los niños puedan tener contacto con sus maestros y amiguitos en el ambiente escolar. El regreso a clase va a ser toda una revolución porque aún como mencionamos anteriormente, aún nos encontramos en medio de este confinamiento, pero todo debe seguir marchando de la forma más regular posible, porque todos nosotros nos hemos mantenido trabajando desde la casa y entonces para los niños también es importante el poder volver a su rutina aún de esta forma. Una de las cosas que se han venido discutiendo y se han venido escuchando es que venimos de manera intermitente al regreso a clases. Muchos se preguntarán, ¿cómo así de manera intermitente? Venimos con clases presenciales y clases virtuales. Se va a alternar de una forma que el niño pueda asistir al colegio y también pueda tener horas de clases virtuales desde la casa como terminamos el año escolar pasado. Entonces, es un asunto de que no podemos, claro, tenemos que tener la responsabilidad del tema de tener todos los protocolos que se han venido así discutiendo durante todo el proceso, el uso de las mascarillas, las manitas limpias y todo este proceso. Pero también es importante que el niño tenga contacto, como dije anteriormente, con su maestra y con sus amigos, con sus compañeros de colegio. No podemos tener todo el tiempo los niños encerrados y en una burbuja como que, tú sabes, con el miedo de que puede pasar algo. Entiendo que si podemos manejarnos con el tema de cuidarnos, de tener toda la precaución posible, podemos ir integrando poco a poco a nuestros niños a este desarrollo normal y más el tema de la educación. Sí, Josley. Mira, hay un tema en cuanto al regreso de las clases. Sí. Tú como psicólogo, que eres experto sobre todo en el tema educativo, y es cómo convencer al niño de que va a regresar a la escuela, va a regresar al colegio. Los niños, que estos muchachos de ahora saben más que un grande, como uno dice, los niños han estado al tanto, algunos de ellos, de la situación de la pandemia mundial y siempre ven noticias y saben lo que está pasando. No pudiera ser que el niño, entonces, papi, mami, pero que en el colegio me puedo contagiar. Y el niño va a las clases con ese temor. Además, los padres también, porque estamos en una situación de un COVID que se espera que para agosto se abran las clases. Y la situación está que no vemos, ¿verdad?, una
una solución de aquí a agosto. No sé cuándo podamos, ¿verdad?, comenzar a bajar los casos de manera considerable, pero habrán casos. Los padres diciéndole al niño, no puedes jugar de mano con tus amiguitos. Hay un sinnúmero de cosas. Entonces yo creo que tú nos expliques con esto, que nos ayude, porque eso pudiera, ¿verdad?, provocar situaciones en los niños. Claro, una de las cosas más saludables, Vianney, es poder nosotros concientizar a nuestros hijos con la realidad de las cosas. Por eso les decía hace un momento que no podemos tenerlos todo el tiempo como en una burbuja. Claro, como padres tenemos la precaución de que si mi hijo se puede contagiar, que pudiera pasar. Lamentablemente, por la falta de conciencia de muchos de nuestros ciudadanos, el COVID se ha seguido propagando, ha seguido subiendo los números, se mantiene una curiosidad sobre si las autoridades están siendo conscientes con la información que están dando, si es verídico o no, si están manipulando los resultados. Son muchas las cosas, pero como padres debemos sentarnos con nuestros hijos y ponerlos al día con las cosas que están pasando, concientizarlos. Nosotros no vamos a estar todo el tiempo al lado de nuestros hijos previniendo y tratando de evitar las cosas. Es un asunto de que ellos, desde su conciencia, puedan ellos entender que deben mantener el distanciamiento, que pueden saludar a sus amiguitos de la manera correcta, el tema de los codos. Había un comunicador que decía que de ahí partió mi curiosidad por debatir este tema, que él decía que qué le garantizaba a él que al regresar sus hijas al colegio no se podían llenar de esta euforia y abrazar a sus compañeros después de tanto tiempo sin verse. Entonces ahí es donde debemos intervenir y explicarle que ya llegará un momento donde podamos nuevamente abrazarnos y expresarnos este cariño, que mientras debemos mantener el distanciamiento y saludarnos de la manera correcta, tratando de evitar el tema del contagio. Pero también por eso se promueve mucho el tema de nosotros preparar este ambiente para que nuestros hijos puedan desenvolverse dentro de un ambiente saludable, por el tema de nosotros también contrarrestar un poquito el que tengan tanto contacto con las noticias, porque sabemos que no todo lo que se dice en la televisión, no todo lo que se escucha en la radio debe ser cierto. Entonces es cuidar nosotros la salud mental de nuestros hijos y saber qué decirles y cómo orientarles. Y claro, que ellos puedan ver en nosotros también el comportamiento, porque no hay mejor enseñanza que yo poder mostrar a mi hijo con mi comportamiento lo que debe hacer. No puedo decirle no haga esto o lo otro cuando él está viendo que yo estoy haciendo todo lo contrario. Salgo sin mascarilla, no me estoy lavando las manos, me ve eufóricamente abrazando a personas. Entonces, si mi hijo ve que yo mantengo ese protocolo, créeme que los niños van a repetir la misma situación. Es un asunto de enseñar con el ejemplo. Josley, los hábitos de nuestros hijos cambiaron con esta pandemia del COVID-19. Cambiaron para ellos, cambiaron para todos nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros explicarle a nuestros hijos que van a regresar a la escuela, que no pueden violar el protocolo sanitario que van a tener? Tú sabes que los niños son muy, ¿cómo se dice? Muy acelerados, ¿verdad? Sí, son muy eufóricos, son muy eufóricos. Activos, acelerados. Muy activos. Ejemplo, yo tengo uno aquí que lo tengo ahora con una maestra que viene a darle la clase, porque tú sabes que mi cabeza ya iba como a colapsar con tantas cosas. Entonces decidí, para reforzar el niño, pues traje una maestra a la casa y lo estoy ayudando para que no se me quede con un vacío, ya que va a cuarto de la primaria. Excelente. Entonces, ¿cómo yo le explico a mi hijo que él va a volver al colegio después de 4 o 5 meses y que él tiene que cumplir con esas reglas, ese protocolo, como decía Vianney, que no se quite la mascarilla, que guarde la distancia, que pronto vamos a salir de esto? Tú como psicólogo, ¿cómo me ayudarías a mí como madre para que él pueda seguir cumpliendo? Porque la profesora viene aquí y ella es su amiga y él feliz, mi amor, y hace esa tarea que yo me quedo sorprendida y yo digo, ¿en serio? ¿Y por qué yo cogía tanta lucha como madre? Entonces con ella hace su tarea y escribe perfecto. Entonces, ¿cómo vamos adaptándolo a esta nueva realidad que ya se acerca por ahí? Que estamos locos los padres porque lleguen, pero tenemos que cuidarlos a ellos también.
Claro que sí, Keila. Mira, me gusta mucho esta participación que tú has tenido, esta inquietud, porque precisamente de esto se trata. Fíjate cómo tú te preguntas, ¿cómo la profesora puede lograr de manera tan eficiente y rápida resultados que yo quería lograr y me ha costado, bueno, todo el confinamiento? Tú estás seguro que pasaron los 3 meses y todavía tú estás luchando con eso, pero es que los maestros... Me relajaba yo y me decía de que, ay, mami, peleona, y esto. Entonces, al final no me hacía la caligrafía como debía de hacerla, entonces yo le mandaba las fotos a la profesora, y profe, Sí. mire la tarea, y me decía, pero es que él escribe lindo, ¿por qué se está saliendo de la línea? Entonces, ¿cómo él ha logrado con la profesora volver a la estabilidad? Claro, lo que pasa es que estas personas, estos profesionales, los maestros, tienen la vocación y la actitud para poder lidiar con estas demandas de nuestros hijos. Tienen las herramientas necesarias para poder trabajar con ellos y lograr ese resultado que perseguimos. Y es el asunto que los padres, nosotros los padres debemos entender. Por eso el enfoque de poder nosotros ir integrando, perdón, que los niños se vayan ya sumando al tema y se vayan preparando, tanto los niños como los padres, sobre el regreso a clases. Señores, no es un asunto de nosotros soltar y hacernos los locos y vamos a darle para allá porque no importa. No, no es eso. Es un asunto de ir retomando de manera responsable la integración de nuestros hijos al colegio, porque es vital y es importante que nuestros hijos se sigan educando. No podemos tener los niños en casa y, o sea, dejarlos de lado con el tema de la educación. Por lo que tú mismo decías, ya tu niño va a 4º grado. Y un niño que va a 4º grado, ya las exigencias de ese grado son otras. Es un niño que ya debe estar alfabetizado, es un niño que ya debe leerte fluido, es un niño que ya debe identificar cosas y debe estar preparado para enfrentarse al grado. Entonces, una de las cosas que los maestros vamos a enfrentar en este nuevo año escolar es precisamente eso. Vamos a aceptar niños en el aula que vienen con mucha deficiencia porque terminaron un año de manera irregular. Entonces no podemos seguir alimentando ese vacío que ya los niños tienen. Aparte de que yo estoy seguro que durante esos 3 meses que tenemos en casa, tu niño te preguntaba a cada momento, mami, ¿y cuándo regreso al colegio? Mami, ¿cuándo voy a ver a mi maestra? Mami, ¿cuándo voy a ver a mis amiguitos? O sea, es un asunto que es una necesidad del niño, es una necesidad de la edad escolar. Y me imagino lo difícil que debe ser también el simple hecho de ellos tener que retornar a clases y no poder darse ese abrazo y no poder, porque los niños son muy afectivos, ellos muestran mucho afecto. El niño es mucho de abrazar, el niño es mucho de decir te quiero, me hiciste falta, porque son las cosas que nosotros de manera, de la forma de criar, hemos querido ir sembrando a nuestros hijos. Pero, como les decía hace un momento, es un asunto de concientizarlos y decirles que todo va a llegar a su momento. Es un asunto de ir agotando etapas, que ya según vayan aumentando las fases, si vamos nosotros enfrentando de manera responsable, llegará el momento en que ya sí podamos darnos ese abrazo y poder nosotros mostrar ese cariño que tenemos ya reservado. En las actuales circunstancias estamos como una especie de cambio de programación, tanto padres e hijos. Esta mañana fui a hacer mis ejercicios acostumbrados al jardín botánico, ahora que comencé, y estaba mi hija ya acompañándome, es decir, ya yo no la estoy diciendo quédate en tu casa porque tú tienes que hacer tu tarea, pues está de vacaciones. Ahora mismo los padres estamos un poco desahogados en esa parte, los mismos niños, en vez de tener un horario ocupado de tareas, están viendo muñequito, a Pepa, a Bob Esponja, están en una piscina metidos por el calor, etcétera. ¿Cómo hay algún tiempo promedio estimado para empezar a cambiar otra vez esa programación, adaptación escolar? ¿Sería bueno un mes antes de inicio de clase, 2 semanas antes? ¿Me entiendes? Sí, tú sabes que siempre se ha discutido esa parte, Julio, porque incluso más ahora, ya tenemos 3 meses de confinamiento con los niños desde la casa, pero muchos colegios mantenían la misma rutina con los niños de que estuvieran sentados a una hora específica frente al computador, que estuvieran a una hora específica haciendo sus asignaciones escolares. O sea, fueron muy pocos los niños que se salieron de este horario, de este calendario. Y por eso se ha orientado y se ha de esta forma comunicado a la población, a los padres específicamente, de ser un poquito flexible con los niños con el tema del horario. Porque recuerden que también el estar en casa ha subido un poquito el tema de la ansiedad.
nos sentimos ansiosos y los niños de igual forma. Los niños no están exentos de sentir este tipo de cosas. Entonces, es bueno que puntualicemos esa parte, que seamos flexibles con el tema del horario, no dejar de lado totalmente el tema de los reforzamientos, que si nos dimos cuenta que mi hijo, porque esto es, haciendo un paréntesis, esto es algo importante, porque esto te da la oportunidad, te dio la oportunidad en casa de tú ver en qué tu hijo o tu hija estaba flojo. O sea, si mi hijo no está leyendo bien, si está teniendo problemas con la ortografía, si está teniendo alguna deficiencia con las matemáticas. Entonces, el identificar esto durante este proceso nos permite que ahora en este tiempo de vacaciones, siendo flexible, no dejemos de lado el tema de seguir reforzando estos puntos donde mi hijo está de una forma, por así decirlo, no está muy fuerte. Porque, como le decía hace un momento, cuando llegue el próximo año escolar y tenga que enfrentar los nuevos retos del nuevo grado, se va a sentir por debajo de algunos niños y de igual forma también con otros que van a llegar con la misma deficiencia, pero debemos nosotros no dejarle toda esta responsabilidad al maestro y nosotros ir ayudándolo, tú sabes, con algunas clases virtuales y apoyándonos en algunos materiales para que nuestros hijos puedan llegar más, como más ajustados al siguiente grado. Entonces, sí es bueno, Julio, que tengamos esa flexibilidad, que le demos ese espacio de poder levantarse tarde, de acostarse un poquito más tarde, de poder jugar, de poder interactuar y hacer las cosas que a ellos les gustan. Pero, como tú bien dices, ya cuando se está acercando el mes de julio, a finales del mes de julio, antes de empezar el mes de agosto, retomar todo ese calendario, acostarse temprano, tener como ese control del tiempo, para que no lleguemos al nuevo año escolar con ese desorden en cuanto al horario, porque también le va a afectar bastante el poder volver a su rutina normal. Estamos conversando con el licenciado Josly Wilmore, es psicólogo clínico, y el tema es el regreso a clases, padres versus colegios. Josly, mira, ya regresan a la clase los niños. Por ejemplo, el sistema de tanda extendida de 8 a 4 de la tarde, son 8 horas. 8 horas el niño mínimo para dormir y 8 horas el niño, ¿verdad? Para tenerlo, ¿verdad? Para libre en su hogar, ¿verdad? Jugando. Bueno, ahora ¿qué pasa? Hay que reformar lo que es la agenda escolar por el tema de las clases que se perdieron. Se perdió un 30% de las clases aproximadamente. 8 horas el niño en la escuela, va a la casa. Si lo sobrecargamos de tareas, es un problema. El niño prácticamente de lunes a viernes va a estar prácticamente en clases el día entero. Usted que es un profesional en ese tema, ¿qué le parece esto? Sabe que siempre se ha hablado mucho sobre eso, sobre nosotros sobrecargar a los niños. Sin embargo, créeme que los niños van desarrollando mecanismos de defensa que les ayudan a poder enfrentar todas las cosas que les exigimos. Muchas veces nosotros minimizamos la capacidad que tienen nuestros hijos. No, un muchacho pequeño, pero no, nuestros hijos realmente pueden con todas las cosas que, claro, debemos ser conscientes, no abusar de eso. Pero lo mejor para eso, Vianney, es nosotros poder hacer un calendario de actividades donde el niño tenga estipulado todas las cosas que debe hacer en el horario que debe hacer. Porque cuando dejamos mucho tiempo de ocio es cuando nuestros hijos empiezan a experimentar y empiezan a inventar cosas, como bien decimos, y no es bueno. Es bueno tenerlo todo tabulado, tener su tiempo de tanda extendida, que por cierto está aún en tema de discusión por el tema de que quieren dividir las tandas para poder separar la población escolar. Eso no está sobre la mesa. Está el tiempo de ocio, como bien dice, que son 8 horas que están dentro de la casa y las 8 horas que debe el niño dormir, que es muy importante. Debemos nosotros tratar de que nuestros hijos puedan dormir esas 8 horas, porque eso realmente es muy importante por el tema de su desarrollo. Entonces partiendo de ese tiempo de ocio, obviamente, nosotros debemos tabularlo e involucrar a nuestros hijos en actividades dentro de la casa, porque no todo es el dormir, no todo es el tiempo en el colegio, sino también las obligaciones que tienen los niños dentro del hogar. En nosotros empezar a involucrar a los niños en que tienen que recoger su habitación. En nosotros involucrar a los niños en que en un día o 2 días a la semana le corresponde colaborar con basura o sacar al perro o ese tipo de cosas. Involucrar a nuestros hijos en diferentes actividades para que puedan de este modo ser entes funcionales, que puedan también no tengan que depender todo el tiempo de nosotros.
y nosotros aprovechar ese momento para ir también enseñándoles la importancia de ser ordenados, de colaborar en la casa y ese tipo de cosas. Recuerden que todo lo que hacemos con nuestros hijos es una oportunidad para poder enseñarles y que ellos puedan aprender de una manera saludable y positiva. Josly, ¿tú nos recomiendas entonces a nosotros como padres que ahora en vacaciones, como tú dices, porque ya tenían mucho tiempo en vacaciones, Sí. ahora en vacaciones lo dejemos libre? Porque, o sea, ya los niños se le despiertan solos, se levantan a hacer su tarea, entonces terminan ya como a las 11 de la mañana sus tareas, ya ahí tiene todo el tiempo libre. O sea, los niños no se pueden dejar tanto tiempo libre porque se pueden tanto muñequito. No, claro, no libre del todo, como mencionamos hace un momento, pero sí la libertad de poder acostarse un poquito tarde, levantarse un poquito más tarde. Tú sabes, que tengan esa libertad, se sientan con esa libertad para que puedan hacer el crossover, para que puedan saber que ya se concluyó una etapa y nos estamos preparando para iniciar otra. Porque si lo mantenemos con esa rigurosidad todo el tiempo, se van a sentir muy tensos. Pero es controlar todo ese espacio, controlar el tiempo de la televisión, porque no vamos a dejar horas muertas en la televisión, controlar el tiempo en los dispositivos electrónicos. O sea, es un asunto de tú, dentro del tiempo que puedes así regularle, entonces tenerle como diferentes actividades e involucrarlo en cosas que a él también le guste. Porque no podemos mantenerlo todo el tiempo con esa forma lineal, porque es lo que te digo, van a empezar un año escolar muy estresados y hay que darle como ese tiempo, esa libertad de que se sientan, ok, ya terminamos esto, ya tengo como mejor manejo de mi tiempo, pero también nosotros como adultos lo vamos preparando para lo que viene más adelante, que realmente va a ser un año escolar muy, muy desafiante, por así decirlo. Bueno, muchísimas gracias, Holly, tus orientaciones en esta oportunidad tratando el tema para consejos para un feliz regreso a clases de nuestros hijos. Nos veremos en una próxima oportunidad con otro tema tan interesante como este. Muchísimas gracias, hermano. Claro que sí, gracias a ustedes y recordar a la población una vez más que seguimos en la línea asterisco 462, seguimos dando asistencia a toda la comunidad y sociedad. Toda persona que se sienta agobiado, que se sienta presionado, que sienta que necesita conversar con un profesional de la conducta, ahí estamos para servirle. Así que ya saben, chicos. Gracias. Bueno, muy bien. Producción, vamos a pausa y retornamos con más.